Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de geopolítica en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. La noticia del día fue la reunión extraordinaria y secreta hasta cierto momento del día entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego. En dicha reunión, ambos mandatarios hablaron de 7 temas fundamentales para la agenda bilateral de ambos países y precisamente el primer tema que tocaron fue sobre el papel que tiene Venezuela como país garante en el proceso de la paz total con organizaciones armadas al margen de la ley como el ELN, como la Segunda Marquetalia, como el Estado Mayor, como las autodefensas gaitanistas de Colombia y como las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Este punto es bastante importante porque es un respaldo a la intención del gobierno de Gustavo Petro de mantenerse en la propuesta de un cese bilateral al fuego, esperando que en la mesa de negociaciones se puedan establecer los protocolos para que ese proceso de paz sea totalmente legitimado. Un saludo muy especial para todas las personas que ya nos están acompañando en esta noche y para mantener el análisis vamos a analizar los otros temas fundamentales de la reunión de hoy. Vamos a hablar, por ejemplo, también del punto número 2, que tiene que ver con el tema de las inversiones de ambos países, de cómo contribuir a que ambos países puedan proteger y promocionar las inversiones que hagan en materias de productos para la sostenibilidad o de productos tecnológicos. Ese fue el otro gran tema que se habló allá. Y por otro lado, también hay un asunto bastante interesante para conversar que tiene que ver con el tema del comercio bilateral, porque la idea de la reunión entre Petro y Maduro era hablar de los avances que había tenido el comercio de ambos países después de haber hecho la normalización en la frontera, y se habla de aproximadamente 600 millones de dólares como la cifra que se ha podido desarrollar gracias a esta normalización de relaciones. Así que en este punto también fue bastante interesante. Bueno, y el alcance parcial número 28, que es el que rige el comercio bilateral entre ambos países, fue precisamente el punto número 3 que permitió adelantar esta agenda, y podemos decir que acá se planea una reunión para el 27 de enero próximo para seguir hablando de los avances en este punto del comercio bilateral.
Así que por ese lado, pues también me parece muy bien. Un saludo para las personas que se acaban de conectar, en especial para Santiago Jiménez Alarcón. Muy buenas noches. Santiago dice: lo que me preocupa es a veces la falta de coordinación y comunicación en el gobierno actual. En lo personal, a mí también me preocupa eso, y también hay otras cosas que me preocupan. Por ejemplo, que el pacto histórico tiene gente que pareciera de una élite, gente que se está olvidando de las comunidades, de los líderes de base, tienen un abandono total a las personas que buscaron para que les consiguieran votos, que lideraban procesos con diferentes comunidades. Y también la elección de algunos funcionarios, definitivamente jamás la compartiré. Ni el ministro de Educación me convence, ni el ministro del Interior, tampoco el embajador en Paraguay, el señor Corso, el que decía que cuando era congresista su sueldo no le alcanzaba ni para la gasolina de los carritos, los escándalos de Flores, sus borracheras. Este tipo de cosas empañan el gobierno de Gustavo Petro, pero no a Gustavo Petro. A Gustavo Petro hay que criticarle lo que él haya fallado, y también siento que nos deben una explicación sobre la descoordinación con el ELN, que si bien es cierto, Prada ya dio su versión de los hechos, requerimos que Gustavo Petro sea el que nos diga qué fue lo que pasó con palabras de él, y que la guerrilla del ELN también pueda ampliar lo que dijo en este comunicado. Y se me olvidaba otra cosita: el despilfarro del Liscano con el tema de las plumas de ganso y los televisores, los lapsus y los errores de Irene Vélez. No estamos buscando un gobierno perfecto, pero sí esperamos que este año el gobierno mejore cosas, porque el año pasado sí se dejaron algunas dudas, y este año es el indicado para empezar a avanzar en los diferentes procesos, y más ahora que ya existe el nuevo Ministerio de la Igualdad y de la Equidad del que hablamos ayer. Bien, por aquí también llega un comentario de Fabián Pérez, que dice: con Petro pasamos de Guatemala a Guatepeor, no veo el cambio por ninguna parte, antes estamos empeorando. Yo sinceramente no estoy de acuerdo con Fabián. Yo considero que con Petro ya han mejorado cosas. Por ejemplo, nunca se había tenido en cuenta a FECODE como parte de un empalme presidencial, nunca se había visto personas indígenas o afrodescendientes con esas posiciones ideológicas en altos cargos diplomáticos y políticos. Nunca se había visto una ministra de Cultura que sea del área y que sea del barrio, como Patricia Ariza, una señora que ha sido militante política, pero no había ocupado cargos burocráticos. Se eliminaron las nóminas paralelas, se eliminaron 123 cargos que eran innecesarios en la presidencia, se normalizaron relaciones con Venezuela, lo cual ya trajo una ganancia de 600 millones de dólares en lo que sería el intercambio comercial. Y los 7 puntos de los que hablamos hoy no existirían en un gobierno como el de Iván Duque Márquez, que lo que hizo fue pelear con el gobierno de Venezuela, mientras que la gente en la frontera de ambos países se jodía. Entonces, no estoy de acuerdo en que estemos empeorando, estamos mejorando, pero el gobierno de Petro
ha cometido algunos errores. Cuando hablo del gobierno, hablo de funcionarios como los que ya mencionamos, y estos errores son los que hay que mejorar. Pero este gobierno de Petro ha sido infinitamente mejor que el de Duque. Recuerde que lo único que había hecho Duque fue dañar el proceso de paz con el ELN, empezar los robos con las telecomunicaciones, decir lo de los 7 enanitos y decir que los gringos fueron cruciales en la independencia de Colombia de España. Eso es lo único que había hecho Duque. Con Petro sí se ven cosas buenas, pero se esperan cosas mucho mejores del gobierno de Petro. Marcela, un saludo muy especial para ti. Marcela le dice algo a Fabián. Debería leer un poquito más. Te invito a que dejes de ver tanto Semana y RCN y veas canales independientes. De hecho, en este canal hemos hecho un seguimiento exhaustivo de lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro. Prácticamente publicamos 3, 4 videos a la semana y tenemos el video de los 100 días, que allí también damos elementos importantes. Vamos a hacer el video de los 200 días y ahí el compañero Fabián se va a dar cuenta que Petro sí ha sido mucho mejor que Duque y mejor que Santos también, y obviamente mejor que Uribe. Pero hay cosas por mejorar y eso es lo que vamos a seguir velando para que se mejoren las cosas en este 2023. Por ejemplo, mirar qué tanto puede ayudar el Ministerio de la Igualdad y de la Equidad en la reducción de feminicidios, en la reducción de inequidades salariales, de la mano con el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio de Educación. Vamos a mejorar en presupuesto, pero se requiere que ese presupuesto sea muy bien usado. Los ministerios de Agricultura tienen un presupuesto mucho mejor. El Ministerio de Agricultura fue el que recibió mayor aportes para este 2023, entonces se espera que en ese ámbito tan importante de los alimentos, de la agricultura, se note el avance. Las alzas en los ministerios de salud y de educación no fueron tan grandes, así que esperamos que para el 2024 sean mejores. Entonces son cositas que hay que ir mejorando, pero sí se han visto cosas buenas. El solo hecho de que se esté cultivando tierras fértiles y que con las relaciones bilaterales con Venezuela se empiece a rebajar el costo de algunos alimentos, el costo de algunas tecnologías, todo eso va a ir ayudando al país. Y no podemos tampoco tapar el sol con un dedo. Sabemos que hay una inflación muy alta, del 13%, pero que también hay asuntos geopolíticos que han incidido en esa inflación y en ese precio del dólar. El conflicto entre Rusia y Ucrania, que el próximo 24 de febrero va a cumplir un año desde que Rusia tomó posición directa. Un conflicto que lleva ya casi 9 años, pero que desde que se metió de lleno Rusia, apenas a completar un año. Esto hizo que el trigo esté carísimo, que el petróleo esté carísimo, que el dólar esté alto, que haya escasez energética, y todo esto afecta a la economía mundial. Así que esto lo habíamos dicho desde junio, que era el principal problema internacional que tenía que enfrentar el gobierno de Petro, que la inflación es mundial y veníamos de una pandemia que también frenó bastante la economía mundial. Entonces, en el caso colombiano, se juntó la pandemia, se juntó el conflicto entre Rusia y Ucrania y los robos del uribista Iván Duque Márquez. Entonces,
el país quedó saqueado. Y por eso es que Petro tuvo que hacer esa reforma tributaria de 20 billones. Y por eso la gasolina está cara, porque Petro cogió un país totalmente saqueado. Bien, vamos a hablar del cuarto punto. Ya habíamos hablado del punto uno, que tiene que ver con el tema del proceso de paz total y Venezuela como país garante. Del punto 2, que habla sobre el tema de las inversiones y el apoyo entre ambos países para las inversiones en materia tecnológica, en materia ambiental. El punto 3, que hablaba de detalles del comercio bilateral. En el punto 4 se habló del avance que se ha logrado en la apertura de los puentes fronterizos entre Colombia y Venezuela, que indudablemente ha permitido mejorar las condiciones socioeconómicas de habitantes de Venezuela y habitantes de Colombia. En esa medida, también se habló de la importancia de impartir a las comunidades locales y regionales instrucciones para que este proceso de apertura culmine de la mejor manera y de este modo se pueda lograr todos los pasos necesarios para que pueda transportarse las mercancías y los pasajeros de la manera más fácil posible, no solamente a través de carros pesados, sino a través de vehículos particulares o vehículos de servicio público también. Entonces, este punto número 4 tiene un dato que ya se los había dicho, o sea que 600 millones de dólares se hubieran perdido si tuviéramos un gobierno uribista como el de Iván Duque Márquez, porque gracias a la normalización total de las relaciones económicas, comerciales y diplomáticas entre Colombia y Venezuela, se han producido en ese proceso comercial que lleva para 5 meses, que implica 600 millones de dólares. Bueno, por aquí veo que llegan un par de comentarios más. Un saludo para Carlos, qué bueno que esté por aquí. Y Santiago dice, coincidimos en que Petro viene adelantando proyectos importantes, el problema es muchos de quienes lo rodean son cuotas políticas impuestas y que se equivocan a veces al comunicar, algo inevitable. Sí, por ejemplo, Liscano es del clan de los Liscano, fue uribista, fue santista y se metió en mayo de 2022 al pacto histórico y tuvieron que darle ese cargo. El mismo Alfonso Prada, que fue ministro de Santos y que allá en el Chocó, un líder le dijo que con esos amigos, ¿para qué enemigos? Haciendo alusión que ellos creían que el ministro Alfonso Prada era un amigo, pero que actuó como enemigo porque cuando era ministro de Santos les incumplió unas promesas. Yo siempre he dicho que lamentablemente el gobierno de Petro tiene algunas manzanas podridas y por eso mismo no va a poder hacer todos los cambios que prometió. Eso hay que tenerlo claro, pero ojalá que pueda hacer el mayor cambio posible. Bueno, Alcón Ortiz, un saludo. También le responde a Fabián. Dice, ¿le parece poco el cambio de los ñeñes, narcos, corruptos, delincuentes por los progresistas decentes? Esa es otra cosa, que el uribismo estaba rodeado de ñeñe política, de robos como el de Mintic, de paraísos fiscales como Pandora Papers. En ese sentido también el cambio es grande. Carlos dice, yo quisiera recordar que el gobierno de Gustavo Petro comenzó el 1 de enero de 2023 como funcionarios 100% de Petro. Claro, si bien el gobierno empezó el pasado 1 de enero
y también en temas de plan de desarrollo, de presupuestos, ya el gobierno, desde que fue electo, está haciendo cambios. Mencionamos el tema de FECODE, las reuniones con Rodolfo Hernández, con Álvaro Uribe, con Biden. O sea, Petro empezó a gobernar desde que fue nombrado presidente electo. Ya desde el 7 de agosto empezó con el tema de la reforma tributaria y adelantar tareas, y ya desde el pasado 1 de enero ya se tienen que notar los cambios en temas de plan de desarrollo, de nuevo manejo de los ministerios y de funcionarios ya totalmente elegidos por el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, Fabián dice, los mismos corruptos de siempre, entrando con Petro. Yo no diría que los mismos, algunos. Yo estoy de acuerdo parcialmente con Fabián, algunos. ¿Cuáles son algunos de esos corruptos que trabajan con Petro y que no deberían estar? Corso, Liscano, Prada, eso lo sabemos. Pero si Petro no hace un pacto histórico con esos sectores tradicionales, probablemente hubiese perdido la presidencia con Rodolfo Hernández. Esa es la triste realidad. Y tocó tragarnos esos sapos con tal de que Petro le ganara a Rodolfo Hernández, porque mire que la diferencia fue mínima, y esos clanes como el Liscano, lamentablemente tuvimos que aceptarlos, porque era eso o que ganara Rodolfo Hernández. Lamentablemente, así es como funciona la política o la politiquería. Bueno, pasemos al punto número 5, que tiene que ver con un objetivo muy importante, que es promover conjuntamente convenios de complementación binacional en temas agropecuarios, industriales y de servicios, que también tiene que ver con el tema del desarrollo de la infraestructura de ambos países, y sumado a eso está el tema del énfasis en el desarrollo sostenible de las zonas fronterizas entre Colombia y Venezuela. Sobre este punto número 5, también considero muy importante ese trabajo mancomunado por la infraestructura fronteriza, que también facilite el comercio y un desarrollo sostenible, que es un principio muy importante en un gobierno que defienda el tema ambiental, en un gobierno que combata la contaminación, que luche contra el cambio climático. Y en Egipto, ya Petro y Maduro habían hablado de estos temas. Bueno, el punto número 6, que tiene que ver con otro objetivo muy importante para ambos países: revisar los proyectos binacionales, obviamente de Colombia y Venezuela, en materia de proyectos de infraestructura para la conectividad, energía y producción, procesamiento de alimentos. Muy importante este punto. Pareciera una continuación del anterior, porque también habla del tema de la infraestructura, pero añade un aspecto muy importante, que es el tema alimentario. Se necesita una producción mayor de alimentos, porque precisamente la inflación mundial afecta la canasta familiar de todo el mundo. Los productos están caros en todo el mundo, no solamente en Colombia, porque es una crisis no solamente de Rusia, de Estados Unidos o de la Unión Europea, sino de todo el mundo, porque hay escasez de trigo, escasez de fertilizantes, hay escasez de energías, sobre todo de gas natural. Entonces, por eso es tan importante este punto número 6, de cómo la revisión de esos proyectos binacionales
y pueden ayudar a revisar esos temas relacionados con proyectos de infraestructura y de conectividad, energía y producción de alimentos. Por ahí salió una noticia falsa en los medios occidentales, diciendo que no, que ya tenían la varita mágica para producir energías limpias, para eliminar los hidrocarburos, pero terminó siendo una noticia falsa, lo que hizo que la prensa rusa se riera bastante de eso. Pero esto es algo que ni Caracol, ni Semana, ni RCN te van a mostrar. Y por último, el séptimo tema que tocaron el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue la importancia de crear una comisión para construir y formular proyectos de conectividad entre el Mar Caribe y el Pacífico colombiano. Esta comisión técnica ya sería materia de otra reunión, porque es algo que todavía no existe, pero que ya en este punto número 7 se está tocando, la posibilidad de construir ese equipo de trabajo, esa comisión técnica, para que se logre esa conectividad entre el Mar Caribe y el Pacífico colombiano. Esos fueron los 7 puntos que conversaron en la reunión de hoy Petro y Maduro. Bueno, por aquí veo que han llegado más comentarios. Por aquí dice Carlos: a pesar de las dificultades de este comienzo de gobierno, hay funcionarios muy capaces y realmente honestos, principalmente las mujeres del gabinete. Sí, yo no caigo en la falacia de generalizar. Para mí, la mayoría de funcionarios tienen sus méritos, pero lo que yo más critico es el olvido de alguna élite del pacto histórico, de los líderes de base, de los líderes comunales. Y eso es muy uribista, de solamente te busco cuando necesite votos. Entonces, como ahorita a finales de año van a ser las elecciones locales por alcaldías y gobernaciones, entonces ahí sí, esta élite del pacto histórico va a buscar otra vez a estos líderes comunales, líderes barriales, para que les consigan votos para X o Y gobernación o alcaldía. Eso es lo que me molesta, porque eso es muy uribista. Y el pacto histórico no debería cometer los errores que cometió el uribismo. Deberían buscar desde ya a esos líderes comunales y decirles: venga, trabajemos en esto, vamos a cumplir aquello. Pero yo siento que algunos parlamentarios del pacto histórico y también algunos funcionarios de los ministerios del pacto histórico tienen que moverse más. O sea, no pueden quedarse ahí porque Petro no los va a salvar. O sea, Petro está haciendo lo suyo. Está reuniéndose con Maduro, con Biden, se va a reunir con Boric, con AMLO. O sea, Petro está haciendo lo suyo. Pero esto no solamente es del señor Gustavo Petro, esto es del pacto histórico, porque esos congresistas del pacto histórico también se montaron con votos de un pueblo que tiene unas demandas, que tiene unas necesidades, unos líderes comunales que no solamente sirven para conseguir votos, que también sirven para ayudar a las comunidades. Entonces, nada nos ganamos con que el señor Gustavo Petro haga la tarea si la gente que lo rodea no lo está haciendo bien, o están dormidos, o están aburguesados. Entonces yo sí hago un llamado a la gente del pacto histórico a que despierte, a la gente de la élite del pacto histórico a que despierte, porque si no van a quedar como uribistas. Bueno, por aquí llega un comentario de Luis Adolfo Vélez Durango. Dice: es difícil saber lo que el poder planea, empezando por quiénes son los dueños del poder. ¿Qué opinas de este mundo de intrigas y confabulaciones? Yo pienso mucho en la película mexicana La Ley de Herodes, que no se los voy a contar para no ser spoiler,
Pero esa película retrata perfectamente cómo el poder puede corromper. Y esto no le debería pasar al pacto histórico, porque si el pacto histórico se deja corromper, le va a pasar lo mismo que al uribismo, se va a quemar en 4 años. Bueno, a nivel local, por ejemplo, salga y consiga leche, por decir algo, y verá que la consigue, no es escasa como lo dicen, para que suba tanto. Pues claro, estuve viendo que la leche está muy cara, el quesito está muy caro desde el año pasado, y también los jabones están carísimos. Y uno entiende que hay productos que son importados y que por obvias razones están caros, pero lo que me parece decadente es cuando los productos nacionales también están caros. Y claro, yo reconozco que hay productos que requieren ingredientes importados, como la bienestarina, que ya también tocamos ese tema, pero sí hay mucho por mejorar. Y sobre todo en materia educativa, porque mire lo que está pasando en las redes sociales, un matoneo impresionante. Se burlan de la gente porque es pobre, se burlan de la gente porque es fea, o sea, todo eso es falta de educación. Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación de Alejandro Gaviria por solucionar esto? ¿O qué va a hacer? ¿Qué está haciendo el Ministerio de la Igualdad, de la Equidad en estos temas? ¿O qué es lo que va a hacer? Porque esos son los temas que hay que trabajar. O sea, que la gente está mostrando su peor cara en las redes sociales y esto no está acompañado de campañas educativas. La cátedra de historia, algo muy importante, cómo se está trabajando la historia del conflicto armado en los colegios, en las universidades, qué está haciendo el Ministerio de Educación también para esto. Y otro tema que no he visto que Petro lo mencione, ¿qué va a pasar con los docentes de cátedra mal pagados? ¿Esto quién lo va a solucionar? ¿El Ministerio de Educación? ¿El Ministerio del Trabajo? ¿El Ministerio de la Igualdad o de la Equidad? ¿Cuál? O sea, ¿cuál es el ministerio que va a solucionar tantos docentes que son mal pagados en Colombia? Y si este va a ser el gobierno del cambio, el gobierno de la sociedad del conocimiento, de la ciencia, entonces ¿por qué tenemos docentes tan mal pagados? Petro dijo que daba hasta abril para eliminar los contratos por prestación de servicios. Pero ¿qué pasa con los docentes que no tienen ese contrato, pero que les pagan por horas y que no les pagan vacaciones o que tienen pocas cátedras? O sea, hay muchas cosas ahí por resolver. Y por eso llegó la hora de hacer veeduría ciudadana, de que todos estos cambios realmente se cumplan. Un saludo para Gabriel Erazo. Gracias por la sintonía. Bueno, Carlos me pregunta cómo veo las elecciones regionales. Aquí en mi ciudad no veo candidatos serios, ya me están preocupando porque veo que en el país no es muy diferente. Bueno, ¿en cuál ciudad está Carlos? Yo estoy en Medellín. Yo acá, en Medellín, no veo nada interesante. Solo veo que Gilberto Tobón está bregando a conseguir votos uribistas, nada más. Y que el uribista Rodolfo Correa está gastándose toda la plata en publicidad de Facebook para vender su candidatura a la alcaldía de Medellín. O sea, solamente veo el movimiento de Gilberto Tobón y de ese uribista Correa, no veo nada más. Es decir, yo también la veo muy preocupante para la situación local. Bueno, Gabriel dice, muchas gracias por compartirnos, me encanta su labor. No, es un gusto compartir este pequeño espacio con ustedes, para mí es felicidad y me gusta. Ya se volvió costumbre todas las noches hablar aquí de temas de país, así que gracias por la sintonía, Gabriel. Luis dice, debería haber una protesta contra Petro para que mire las bases y piense bien en quién lo eligió y nombre gente untada de pueblo. Gustavo Bolívar es muy crítico en eso.
Claro, y más que hacerle protesta a Petro, es hacerle un llamado de atención y decirle, Petro, venga aquí, conversemos, ¿qué está pasando con esto? ¿Por qué estos líderes están descuidados? ¿Por qué esta gente élite del pacto histórico no está haciendo lo correcto en el Congreso, en los cargos? Claro, más que protestarle, es hacer un llamado de atención a Petro. Bueno, y Fabián dice, pero si la mayoría de educadores en Colombia son mediocres, con mucho respeto y sin ofenderlo, hombre, yo no compro esa, porque yo no los conozco a todos. Yo no puedo decir que el 90 o el 60% de los colegas son mediocres. Yo sí puedo decirle a Fabián que he conocido de todo. He conocido docentes mediocres que pagan para que les hagan los trabajos de la maestría, del doctorado, y es normal, porque el sistema nos vuelve mediocres, porque es un sistema que nos pide mucho, pero nos da muy poco. Es un sistema que nos exige mucho, pero que nos da muy poco. Yo suelo estar más a favor del profesor que del sistema. Y yo a veces pienso que la docencia es como cualquier profesión. Hay gente con vocación, hay gente muy mal pagada, hay gente mediocre muy bien pagada, hay gente calidosa bien pagada y hay gente mediocre y mal pagada. Entonces, yo no me atrevo a decir que la mayoría no, porque sería muy atrevido de mi parte asumir que conozco al 90% de los educadores colombianos. Lo que sí critico yo es el sistema, porque el sistema sí es mediocre, precisamente porque no se enseña historia, no se enseña a pensar. Es más importante repetir que pensar, es más importante hacer exámenes que resolver problemas. La educación suele ser muy teórica, muy poco práctica. El sistema sí lo critico, porque lo he padecido como estudiante y como docente. Pero yo no me atrevo a decir que la mayoría de profes son mediocres. Yo creería que la mayoría son buenos, pero que les falta más conciencia política, le falta unirse y exigir mejores salarios. Bueno, Luis dice, ahí es en donde hace falta liderazgo, coincido en lo social para las alcaldías y consejos, digo. Así es, yo escribo desde Bucaramanga, la ciudad de los parques, la ciudad bonita. Sí, Carlos, hace rato que no voy a Bucaramanga. La primera vez que fui fue en mi época estudiantil, que fui ponente en la UIS de un tema de semiótica y lingüística. Me gustó mucho ir a Bucaramanga. También fui una vez por un tema personal. También fui alguna vez siendo estudiante de historia. He ido 3 veces a Bucaramanga y me encanta esa ciudad. Espero volver una cuarta vez. Y a propósito de Bucaramanga, ¿qué se comenta ya del caso de Rodolfo Hernández? Que está que se va para la cárcel. O sea, ¿qué se dice allá de Rodolfo Hernández en Bucaramanga? Bueno, volviendo al tema de las alcaldías, los consejos, las asambleas, los ediles, yo sinceramente todavía veo un panorama muy frío, pero a mitad de año, cuando ya empiecen a aparecer por ahí los candidatos y las candidatas, pues en ese momento les voy a dar mi punto de vista de las propuestas, de todas las orientaciones. Y acá vamos a analizar discursos, vamos a analizar propuestas, y por ahora es ir pensando de cómo debe actuar no solo Gustavo Petro, sino su gobierno para mejorar muchas situaciones que están mal en el país. Bueno, hemos llegado al momento de las conclusiones y yo tengo básicamente 3 para compartir con ustedes. La primera, que aplaudo totalmente los 7 puntos que discutieron Gustavo Petro y Nicolás Maduro, porque Venezuela sigue siendo garante de paz en ese complejo proceso con el ELN, con
la segunda Marquetalia, con el Estado Mayor, con las autodefensas gaitanistas de Colombia y con las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Celebro también que se apoyen los países en inversiones tecnológicas con enfoques de desarrollo sostenible. Celebro que hayan acuerdos en temas de industria, de agroecología, en temas de apoyo mutuo para combatir el cambio climático. Celebro mucho que esté totalmente normalizada la relación en la frontera, que eso haya mejorado el comercio y la economía de la gente. Celebro que se vaya a construir esa comisión técnica para mejorar esos aspectos en la producción de alimentos y también en la producción de una mejor infraestructura. Mi segunda conclusión es la importancia de exigirle al gobierno de Petro que siga cumpliendo sus promesas de campaña en la medida de las posibilidades, con un espíritu crítico, sin fanatismo, pero con argumentos. Y por último, también hacer un llamado de atención a que no se descuiden temas de salud mental. Hay mucho suicidio. En las últimas décadas, la tasa de suicidios en Colombia ha subido un 44%, así que mucho ojo, Ministerio de Salud, mucho ojo, todos los ministerios que puedan aportar algo, como el Ministerio de Educación también. Mucho ojo porque mucha gente se está quitando la vida, entonces hay que investigar más eso. Y también que el Ministerio de la Igualdad y de la Equidad esté más pendiente de los casos de violencia intrafamiliar que también han aumentado en Colombia. Bueno, por aquí llegan los últimos comentarios. Carlos dice, el tema de Rodolfo está silenciado por la prensa, muy extraño, en cambio escuché un rumor que dudo que sea cierto, que el señor Rodolfo se piensa lanzar a la gobernación de Santander. Gracias, Carlos. Dice Luis, el sistema educativo está caduco, pero los estándares del gobierno no dejan mucho que esperar, solo forma, uniforme, horarios, nada de fondo. Sí, hombre, Luis, mucho por cambiar en ese tema educativo. Y dice Carlos, y hay hasta rumores que dicen que Rodolfo se quiere lanzar a la alcaldía de Bogotá, pero también lo dudo, porque debe estar ocupado con la señora Justicia. Bueno, muy interesante ir analizando esos rumores, a ver hasta qué punto pueden ser ciertos. Dice Santiago, para mí la educación en las escuelas es hasta algo represivo. Yo recuerdo en un colegio público donde no me permitían el ingreso por tener el cabello largo. Cosas absurdas, disciplinas sin sentido. Exacto, Santiago, mucho por cambiar. Pero bueno, aquí seguiremos en la lucha por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les habló Wilmer Alberto Zuleta López, docente universitario. Les invito a que se suscriban a este canal de la Universidad Nómada, que se suscriban también al canal personal de YouTube de Wilmer Alberto Zuleta López, que ahí también montaré contenido relacionado con temas actuales, temas de país. Y también me pueden encontrar en los perfiles de Facebook como Wilmer Alberto Zuleta López, y allí en la página de Facebook de la Universidad Nómada, Educación Superior Gratuita, me pueden encontrar el WhatsApp, para quienes me quieran escribir al WhatsApp o quieran unirse a la comunidad de WhatsApp de la Universidad Nómada. Aquí en esta fría noche de Medellín, les deseo que la pasen muy bien. Gracias por la sintonía, por compartir en sus estados, por compartir y darle like a este video. Nos vemos mañana con más contenido en la Universidad Nómada. Y acá vamos a trabajar mucho el tema del suicidio. Vamos a tratar de mostrar diferentes investigaciones sobre el tema del suicidio, que es algo tan importante. Gracias, Carlos, por compartir este espacio. Estos temas siempre serán interesantes. Les deseo una feliz noche y les envío un abrazo muy grande. Gracias, Gabriel, de nuevo.
y nos vemos mañana. Hasta pronto.